este video venimos a presentarles proyecto de aula final de la asignatura Física Eléctrica Magnética con la docente Adriana Cecilia Benítez, con los integrantes Jairo Kevin Ortiz Carvajal, Edwin Franco Zapata, Darwin Andrés Torres Gutiérrez, Haider Javier Julio, Vladimir Flores Carrero y Cristian Javier Sánchez González, estudiantes de Ingeniería Industrial. Con la siguiente actividad se busca adquirir conocimientos sobre la ley de Ohmio, ya que es esencial para el análisis y diseño de circuitos eléctricos, desde aplicaciones simples hasta sistemas complejos. También sirve como base para entender conceptos avanzados en física eléctrica y magnética y tiene aplicaciones prácticas en la ingeniería y la tecnología. Dados en el curso con base al sílabus. En cuanto a la electrostática, tenemos entonces que es el estudio de las propiedades de las cargas eléctricas en reposo. Algunos de los ejemplos son la atracción de objetos ligeros, el funcionamiento de fotocopiadas e impresoras a láser, los rayos y relámpagos. En cuanto a la carga eléctrica, tenemos que es la propiedad de las partículas de protones y electrones. Y en los tipos tenemos que las cargas positivas pues están asociadas a los protones y las cargas negativas asociadas a los electrones. Tenemos un bosquejo entonces acá de la estructura atómica. En cuanto a la electricidad, se dice que es el fenómeno físico que resulta de la presencia y flujo de cargas eléctricas. En sus aplicaciones en cuanto a electrónico tenemos el funcionamiento de dispositivos eléctricos, la generación y distribución de energía eléctrica y el funcionamiento de motores con base a la conversión de energía eléctrica a mecánica. Por acá tenemos pues como un ejemplo de las cuerdas de distribución eléctrica. En campo eléctrico y potencial eléctrico, se dice entonces que es la región alrededor de una carga eléctrica y se mide en nanocoulombios o voltios sobre metros. La ley de Coulomb que nos permite pues también hallar la intensidad del campo eléctrico a partir de la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 newtons sobre metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Está relacionado entonces la carga, la magnitud de la carga y la distancia que hay desde esta carga. Búsqueda entonces del comportamiento como tal del campo eléctrico. En la conservación de la carga eléctrica, pues se dice que esta no puede ser creada ni destruida, solo transferida de un cuerpo a otro. Un sistema con varias partículas, la carga total Q será la suma algebraica de todas estas. Y en las aplicaciones pues tenemos el funcionamiento de condensadores, que es un dispositivo que permite almacenar carga. Y en la tecnología de circuitos, que es el flujo de corrientes a partir de diseños. La fuerza entre las cargas eléctricas se dice que es la fuerza que puede ser de atracción o de repulsión, es la responsable de la estructura atómica, como mencionábamos por acá en la carga eléctrica. La magnitud de la fuerza entonces está relacionada con el producto de las cargas y la distancia pues que la separa, como está acá en la fórmula, que la dirección pues también de esta fuerza pues va a depender también de los signos que tengan estas cargas. Entonces dos cargas que sean de igual signo pues estas se van a repeler y cargas que sean de diferente signo pues se van a atraer, como mostramos por acá en estos dibujos. En cuanto al tema de campos y potencial eléctricos, pues entonces tenemos que el campo eléctrico es la fuerza eléctrica que experimenta una carga de prueba en dicho punto dividida entre esta carga. La fórmula entonces está dada por la intensidad del campo eléctrico, está entonces sobre la fuerza dividido la magnitud de esta carga. Se dice entonces que el campo eléctrico no es un flujo, estas líneas de campo eléctrico nunca se van a intersecar y pues siempre van a comportarse apuntando alejándose de las cargas positivas, pero apuntando siempre hacia las cargas negativas. Un ejemplo de esto es el funcionamiento o la generación de las ondas de una antena receptora desde un satélite. Hay formación de campo eléctrico. Dentro del flujo eléctrico tenemos entonces que la magnitud relacionada con el número de líneas del campo que atraviesan esta superficie. Entre sus características estantes que sin carga en la superficie, pues el flujo va a ser igual a cero. Con carga neta igual a cero en el interior de la superficie, pues el flujo entrante va a cancelar el saliente.
Y pues la ley de Gauss nos menciona y nos expone mejor cuanto el flujo eléctrico pues va a depender de la cantidad de carga eléctrica dentro de la superficie, explicándolo entonces mediante también estos bosquejos. En campo eléctrico uniforme pues está qué es la magnitud y la dirección del campo eléctrico, que son constantes en todos los puntos. Dentro de sus características pues están entonces, como mencionaba, tienen dirección constante, la magnitud también es constante y la fuerza es constante sobre una carga. Ejemplo de esto es el funcionamiento de las impresoras a láser, que cuando se guían las partículas cargadas de la tinta, del tóner, hacia las hojas de papel, pues es con base a esta definición. Dentro de las aplicaciones electrostáticos tenemos entonces las aplicaciones variadas y fundamentadas en la tecnología y la ciencia. Tenemos algunos ejemplos en la industria, el electrofiltrado, por ejemplo, cuando se eliminan las partículas contaminadas del ambiente. En la medicina, el funcionamiento de los electrocardiogramas, que está encargado de la medición de la actividad eléctrica de nuestro corazón. Y en la ciencia y tecnología, pues la espectroscopia de masas que se da a partir de la separación de los iones. En cuanto a las cargas eléctricas en movimiento, pues tenemos que son la corriente eléctrica, flujo de carga a través de un material conductor. En los tipos de corrientes pues tenemos la corriente pulsante, sistemas de transmisión en electrónica. La corriente trifásica tenemos en las máquinas industriales, en los sistemas de generación y distribución de energía. Por último, la corriente monofásica, que esto nos permite pues la iluminación de los hogares. Acá un ejemplo entonces de cómo funciona la corriente eléctrica y la circulación pues como tal de los electrones a partir del material conductor que tengamos. Las fuentes de voltaje pues son el suministro de una diferencia de potencial para que la corriente fluya. Dentro de estos tipos de aplicación tenemos las baterías, que son las fuentes de voltaje que se convierten en energía química en energía eléctrica. El funcionamiento de los paneles solares, que es un ejemplo pues, de energía renovable, y las UPS, que son los sistemas de respaldo para los computadores, como mostramos por acá pues, en estos dibujos. El ejemplo pues, de una de las UPS que utilizamos normalmente. En las medidas de la corriente está que la cantidad de carga eléctrica que fluye a través de un conductor en un tiempo determinado. Asimismo, entonces está acá relacionada la fórmula, la intensidad de corriente está entonces también relacionada con la carga eléctrica y el tiempo pues como tal que lo distribuye. Las unidades son amperios, miliamperios y microamperios y son medibles a partir de instrumentos como el amperímetro y el multímetro. Acá tenemos un ejemplo de un amperímetro. En la resistencia eléctrica pues dice que es la oposición que presenta un material en el paso de la corriente eléctrica. Entre los tipos tenemos las resistencias fijas que tienen un valor constante, las resistencias variables o potenciómetros y las resistencias dependientes. En la fórmula entonces está relacionada con que esta resistencia pues va a ser igual a la resistividad del material como tal del sistema por la longitud del conductor dividido el área transversal de este conductor. En la corriente continua pues, tenemos como definición que son los electrones que fluyen en una sola dirección y no cambian de dirección con el tiempo. Las ventajas son que permite la alimentación de dispositivos electrónicos, permite más eficiencias en largas distancias. En las aplicaciones, por ejemplo, en la electrónica y en sistemas de almacenamiento de energía o en motores de corriente continua. Un ejemplo por ejemplo, de esta corriente son el uso de los celulares o baterías que funcionan bajo este método de corriente continua. Y en corriente alterna, entonces tenemos que son los electrones que cambian de dirección periódicamente, oscilan entre polo positivo y polo negativo, y ejemplos son la electricidad que llega a los edificios, el uso de los electrodomésticos, el funcionamiento de motores eléctricos de gran potencia. Aquí tenemos entonces también un bosquejo, se puede ver la manera en que oscilan las ondas de esta corriente, de este tipo de corriente, y pues se funciona más que todo pues como en estos eh, ejemplos que poníamos pues como acá, industriales, motores que sean de uso de gran potencia. Y para finalizar, en cuanto a la electricidad,
Tenemos que la naturaleza de la electricidad involucra el flujo y la interacción de partículas cargadas, en esencia que son protones y electrones, y se manifiesta por medio de electricidad estática, corriente eléctrica y electromagnetismo. Un ejemplo de ello, pues, la generación de los rayos en una tormenta, pues, por ejemplo. Los procesos productivos, pues, se dan a partir de la obtención de la fuente primaria, como tal, de la naturaleza, como pueden ser el carbón, el gas natural, el agua y también la energía solar. Y algunas de las etapas, pues, de estas son la generación térmica, la generación hidroeléctrica, la generación nuclear, la generación eólica y la generación solar. Y también esto que viene a ser como un poco nuevo el término, la geotérmica y la biomasa. Entonces, un ejemplo de la energía eólica, a partir, pues, de las fuerzas de las corrientes de aire, y también alimentan entonces estas turbinas que al final, pues, resultan en electricidad. La ley de Watt, que se basa en la relación entre la potencia, la corriente y el voltaje, y en sus aplicaciones tenemos que es posible el cálculo de la potencia eléctrica, la determinación de la corriente o el voltaje, y su fórmula entonces está dada por la potencia eléctrica igual, esta vendría a ser la tensión eléctrica y esta vendría a ser la intensidad de la corriente eléctrica. Entonces también nos exponen acá pues algunas maneras de despejar esta fórmula para encontrar pues dichos valores. En la ley de Ohm también nos describe entonces la relación ya entre el voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. Entonces, en las aplicaciones tenemos el diseño de circuitos eléctricos, la dimensión de componentes eléctricos, y su fórmula también está entonces por el voltaje, la intensidad de corriente por la resistencia. Dentro de los motores monofásicos, pues entonces se dice que es un motor eléctrico que funciona con corriente alterna. Esta es pues monofásica. Aplicaciones pues utilizadas en electrodomésticos, herramientas eléctricas, equipos que no requieren pues como tal mucha potencia. Entonces dice que son motores con doble condensador, arranque y marcha, motores de base dividida y motor de condensador de arranque. Un ejemplo de ello, pues los taladros eléctricos que utilizamos normalmente en las casas. Motores trifásicos es el motor eléctrico que funciona con corriente alterna trifásica. Entre las aplicaciones es más industrializada por su mayor eficiencia y capacidad para generar más potencia. Y en los tipos de motores que se conocen con este tipo trifásico, pues es el motor de rotor bobinado que se usa para las grúas o elevadores, motor conocido como jaula de ardilla, que es para el uso de las bombas o compresores, y el motor sincrónico trifásico, que es como tal para los generadores de energía. Buenas tardes, mi nombre es Haider Javier Julio, soy estudiante de Ingeniería Industrial y estaré explicando el punto 2 de nuestro trabajo de física, eléctrica y magnética, que se trata de nuestra infografía. La fórmula principal es voltaje igual a corriente más resistencia. La diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de circuito medida de voltios es lo que impulsa la corriente a fluir. En cambio, en términos de corriente, la cantidad de eléctrica que pasa por un punto de circuito por unidad de tiempo medida de amperios es la que ayuda más que todo a fluir la corriente. En términos de resistencia, la oposición que ofrece el material de flujo es la corriente eléctrica, medida de ohmios. En los conceptos claves también podemos afirmar que la definición de resistencia son los electrones que recorren un circuito. También dependen de la resistencia y los voltajes. Ejemplo que podemos ver en casa es cuando la energía fluye hacia una nevera o alguna lámpara. Sin más nada que explicar, le dejo a mi compañero que explique el punto 3. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Vladimir Flores. Les voy a hablar un poco de lo que son circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos son un conjunto de conductores unidos a uno o varios generadores de corriente eh, que mantienen el mismo flujo de electrones constantes en el tiempo. También es un conjunto de fenómenos atractivos y repulsivos producidos por corrientes eléctricas. Esto es desarrollado en la física atómica y nuclear
como la energía de circuitos. Circuitos tenemos lo que son circuitos en serie, circuitos mixto o doméstico e industrial. Tenemos también dispositivos electrónicos de control y de protección técnicas de circuito. Por otro lado, les voy a hablar también de magnetismo y electromagnetismo. Esto también es un conjunto de fenómenos atractivos y repulsivos producidos por imanes, lo cual tiene corrientes eléctricas. También contamos con, como les decía, el magnetismo, campo magnético. Tenemos también el flujo electromagnético. Por otro lado, también tenemos lo que son la cuantización de la materia y la energía. Esto es desarrollado en la física. Esto se desarrolla más que todo en la física nuclear y óptica y atómica, perdón, em, que se origina de la física, cuantización de la energía. Tenemos también el efecto fotoeléctrico, tenemos el espectro de emisión, también tenemos la absorción de gases. Por otro lado, también contamos con lo que es la física moderna, que en esto podemos encontrar la relatividad, también viene todo el tema de de relatividad especial, física nuclear y pues las nuevas tecnologías que contamos hoy en día, como son los láseres, la fibra óptica y los superconductores de energía. Entonces todo esto es lo que engloba pues más que todo el tema de los circuitos eléctricos. Pues también teniendo en cuenta lo, la física moderna, que es lo que estamos viendo hoy en día. Muchas gracias. Hola, hoy venimos a presentarles el pequeño ejercicio sobre el tema que escogimos, que es la ley de Ohm. Bueno, aquí, como pueden visualizar, tenemos las fórmulas y las unidades, en donde nos dice que la corriente se mide en unidades en amperios, la resistencia se mide en ohmios y el voltaje se mide pues en voltios. También aquí este diagrama, que nosotros lo hicimos en círculo, pero casi siempre se encuentra en triángulo, nos dice que para hallar voltaje necesitamos multiplicar corriente por resistencia. Para hallar resistencia se divide voltaje sobre corriente. Y para hallar corriente, o en estos casos muchas veces le denominan intensidad, pues se necesita voltaje y resistencia. Ahora sí, el ejercicio, en donde nos dice y nos muestran eh, un circuito simple, que nos dice que de acuerdo al circuito debemos hallar la corriente producida cuando se le aplican 12 voltios a través de una resistencia de 4 ohmios. O sea, debemos hallar la corriente que fluye continuamente por todo este circuito. Entonces, como vimos en las fórmulas, para hallar corriente se necesita la fórmula voltaje sobre resistencia, que aquí la representamos. Entonces nos dice que tenemos de voltaje 12 voltios y sobre la resistencia tenemos 4 ohmios, eh, en donde según esto nos daría 3 amperios. eh, Según esto, nos dice que fluye a través de todo este circuito 3 amperios.